Sabemos, hermanos, de las críticas hacia el cristianismo. Cada día con más fuerza, podríamos decir, elevan las críticas hacia los que decimos llamarnos cristianos. Y podemos decir que en gran medida esas críticas son justificadas. Y nos duele reconocer y tener que decir que lamentablemente esas críticas se dan porque muchos que se identifican con Jesús, lamentablemente no reflejan la esencia de sus enseñanzas. En otras palabras, muchas personas dicen seguir a Jesús, pero sus vidas no demuestran que en verdad sigan las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y debido a eso, pues somos criticados hoy en día. Y debido a eso, el cristianismo podríamos decir que ha caído en un cierto nivel de crisis porque hemos perdido en buena parte mucho de la credibilidad. Y hoy en día hay una lamentable distorsión y a menudo mucho desconocimiento de las verdades bíblicas, lo que hace que las personas no puedan ver la diferencia entre alguien que dice que es un verdadero cristiano o que es un verdadero cristiano y en aquel que se dice cristiano, pero en realidad su vida no lo demuestra. Sabemos también que a esto se suma el hecho de que seguir las enseñanzas del Señor Jesús implica necesariamente ir contra la corriente de este mundo. Cuando usted y yo decidimos seguir las enseñanzas de Cristo, prácticamente nos hemos puesto en enemigos del mundo, yendo en contra de la propia naturaleza del mundo que se opone a todo lo que Dios ha hecho, a todo lo que Dios ha establecido. Así que si usted y yo queremos ir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, tenemos que saber que vamos directamente contra la corriente de este mundo. Ante este panorama, la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿estamos realmente siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús? Hablándolo desde nuestra vida personal, hablándolo de nuestra vida familiar, hablándolo como iglesia. ¿Realmente estamos siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús? Debo decir que para responder esta pregunta crucial en esta mañana y asegurarnos de que nuestro camino es el camino del Señor, su camino, en los próximos 3 meses nos vamos a dedicar a estar viendo las principales enseñanzas del Señor Jesús. Vamos a ver algunas de sus parábolas. Vamos también a ver algunas de esas enseñanzas importantes que dan testimonio de la genialidad única del Maestro de Maestros, de esa capacidad tan grande que tenía nuestro Señor Jesús de enseñar. Así que pidamos a su Espíritu, al Espíritu de Dios, que hable poderosamente a nuestros corazones en estos 3 meses y que nosotros podamos a lo largo de estos 3 meses, así como hablamos de los mandamientos el año pasado, así como empezamos a ver las bienaventuranzas este año, que en este próximo trimestre dejemos que el Señor a través de sus enseñanzas hable poderosamente a nuestros corazones. Seamos sensibles a su enseñanza y no caigamos en el descrédito o la falta de credibilidad que muchos cristianos han caído hoy. Asegurémonos de seguir en realidad estas enseñanzas. Y como primer paso en esta mañana, en ese enfoque por seguir las enseñanzas de Cristo, vamos a hablar hoy de la importancia de nuestra misión, la tarea que tenemos en Él y la labor que Él nos ha llamado a cumplir. Y a través de la parábola del sembrador, vamos a permitir en esta mañana poder ver cómo el Señor Jesús nos ha involucrado en esta tarea como parte de su reino. Ahora, nuestro enfoque no debe estar en el resultado. Y desde ya se lo digo, no debemos estar pensando en lo que vamos a cosechar o en cómo va a ser la cosecha, porque el resultado depende de nuestro Dios y Él dará el resultado. Pero nosotros tenemos que dedicarnos a sembrar con calidad, a sembrar con fidelidad y a esforzarnos porque la siembra espiritual que realizamos se haga conforme a la voluntad de Dios. Así que
de acuerdo a esta enseñanza hoy, vamos a ver qué Dios tiene para decirnos y la manera en que quiere hablar a su iglesia en esta mañana. Ahora, hermanos, antes de leer nuestro texto hoy, hay 3 cosas necesarias en nuestro caminar con Cristo. Una verdadera obediencia, una fidelidad inquebrantable y una fe en Dios real. Cuando hablamos de estas 3 cosas, son 3 cosas de las cuales se espera de nosotros como parte de este reino espiritual. Puedo decir que esa obediencia verdadera, esa fidelidad inquebrantable y una fe real en Jesús es lo que nos va a permitir realmente poder ser un impacto en la vida de otras personas. Al hablar de la palabra de Dios, podemos decir en esta mañana que la palabra de Dios es nuestra guía constante. Es la guía verdadera para navegar con seguridad y firmeza en este mundo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no solo estamos hablando de consejos sabios e historias bonitas que contar, sino que estamos hablando la verdad fundamental sobre quiénes somos, la verdad sobre quién es Dios y la verdad sobre nuestro destino. Yo sé que usted ha escuchado en este mundo que se habla acerca de eso fue por el destino, o eso es de acuerdo al karma, qué sé yo. Hay tantas cosas que la gente cree hoy que son enseñanzas y huecas sutilezas, dice la palabra de Dios. Pero nosotros no creemos en el destino como lo ve el hombre, sino que en la palabra de Dios está escrito cuál es nuestro destino, de acuerdo a la voluntad expresa de Dios en su palabra. Y tenemos que saber que si no queremos andar a la deriva en esta vida y correr riesgo de perdernos, tenemos que entender que nuestro fundamento sólido, en quien dejamos esa dirección de nuestra vida, tiene que ser en la palabra de Dios, porque en ella encontramos propósito y una esperanza por la eternidad. ¿Cuál es nuestro reto en esta mañana? El reto es dirigir nuestro corazón a vivir las enseñanzas del Señor Jesús. El reto es vivir lo que el Señor ha sembrado en nuestros corazones, pero también que salgamos de aquí para sembrar de lo recibido. Así que quiero que le pregunte a quien tiene a su lado, ¿está sembrando lo que ha recibido? ¿Está sembrando lo que ha recibido? Y ese va a ser el reto para nosotros en esta mañana, sembrar de lo que hemos recibido. Y quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 1, verso 22. La palabra de Dios dice así, lea conmigo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Repito, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amado Padre Celestial, en esta hora ponemos este tiempo en tus manos. Sabemos, Señor, que la única manera en que podemos ver los beneficios que la palabra sembrada en nuestro corazón trae es a través de tu Santo Espíritu. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora, que nos guíes a través de tu Espíritu para, Señor, poder llevar esa palabra a nuestros corazones, una palabra que pueda ser aplicada y que pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Señor, la crisis que podemos encontrar en el cristianismo de hoy se debe a nuestra falta de poner en práctica tu palabra. Y desde ahí empezamos a reconocer, Señor, que amar tu palabra requiere más de lo que estamos considerando o de lo que estamos haciendo. Habla a nuestros corazones en esta hora. No permita, Señor, que haya interrupción, sino que tu Santo Espíritu pueda llevarnos a la verdad necesaria que nuestro corazón necesita. Porque te pedimos estas cosas, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Empiezo en esta mañana hablando de con qué actitud
recibimos la palabra de Dios. Quiero decirle, a lo largo de este trimestre, como dije, vamos a estar viendo varias enseñanzas del Señor Jesús. En esta semana vamos a hablar del sembrador, pero en este mensaje yo no voy a hablar directamente acerca del sembrador porque ese estudio lo veremos completo o se estará analizando la parábola el día miércoles en el Centro de Acción. Así que yo no voy a hablar directamente de la parábola del sembrador, pero sí voy a hablar de la importancia que esa parábola tiene en nuestra vida diaria o en nuestro caminar espiritual. Así que si usted quiere conocer más de esta parábola, le invito a que esté el miércoles aquí en el Centro de Acción y va a poder ver completamente la parábola del sembrador ya viéndola descrita desde la palabra de Dios. Hoy le quiero llevar a 3 puntos en esta mañana que son necesarios para recibir la palabra, pero también para que esa palabra sea sembrada en nuestro corazón y pueda dar fruto en la vida de otros también. Y por eso empiezo con esta pregunta: ¿con qué actitud recibimos la palabra? Ahora, quiero que comparemos la palabra de Dios en esta mañana con un órgano que va a ser trasplantado en nuestras vidas, ¿ok? Ustedes saben que el trasplantar órganos es un proceso bastante peligroso y delicado, que hoy en día pues se hace con mucha facilidad porque los médicos pues ya tienen experiencia, pero no deja de ser un procedimiento riesgoso, ¿verdad? Que tiene peligro y que hay que considerar que la persona sea compatible con el donante, y hay que considerar también varios procesos que la persona que es trasplantada necesita llevar con tal de que ese trasplante vaya a pegar y no vaya a ser rechazado, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta en esta mañana que la palabra de Dios es como un órgano vital que va a ser trasplantado en nuestras vidas. Ahora, sabemos que en este caso, cuando una persona necesita un trasplante, en la mayoría de los casos, creo que en un porcentaje elevadísimo, es necesario el trasplante porque esa es la única cosa que pueda, ¿qué? Salvar la vida de una persona, ¿ok? Entonces estamos hablando de que la palabra de Dios para nosotros hoy es un órgano vital que tiene la capacidad de salvar no solo nuestra vida, sino que estamos hablando de salvar nuestra alma por la eternidad. Llega nuestro Señor Jesucristo como el cirujano con ese don precioso y poderoso, listo para realizar ese procedimiento de poner la palabra en nuestra vida y traer vida, y no solo vida, sino vida eterna a nosotros. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos y que se podría hacer en un paciente que va a ser trasplantado es: ¿estamos listos para recibirlo? Ahora el médico hace análisis, hace estudios, ¿no? Si hay compatibilidad entre el paciente y el donante, pero también se hace estudios para ver si ese cuerpo va a recibir el órgano y no lo va a rechazar. La pregunta para nosotros es: ¿estamos listos para recibir la palabra de Dios? Estamos siguiendo las instrucciones del médico espiritual, nuestro Señor Jesucristo, que preparan nuestro corazón y nuestra vida para recibir ese alimento o ese órgano vital que nuestro cuerpo necesita. ¿O habrán cosas en nuestra vida que podrían rechazar este trasplante? Ahora estamos haciendo un ejercicio, viendo la palabra de Dios como ese órgano vital. Analice usted su propio corazón en esta hora. ¿Estoy recibiendo la palabra de Dios o la palabra de Dios recibe rechazo en mi vida? ¿Cuál de las dos situaciones está pasando? ¿Estoy listo y dispuesto para que la palabra de Dios sea implantada en mi corazón? ¿O mi corazón o mi vida está rechazando lo que la palabra de Dios dice? Vamos a ver qué nos dice el versículo 21 ahí en Santiago 1 y ver cómo está nuestro corazón y con qué actitud estamos recibiendo la palabra. Dice así, verso 21, por lo cual dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, según lo que la palabra de Dios aquí manifiesta, dice que hay dos enemigos que tiene este trasplante. ¿Cuáles son? Inmundicia y abundancia de malicia. Ahora usted me puede decir, pastor, pero yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Él es el Señor de mi vida. ¿Cómo es posible que haya inmundicia? Bueno, podemos definir la inmundicia como toda forma de impureza que usted y yo estamos permitiendo, ya sea espiritual, mental o física. Cualquier manera en que usted y yo estamos permitiendo algo que ofende y desagrada a Dios. Y eso es un diagnóstico negativo para que la palabra sea implantada en nuestro corazón. Eso es un aspecto negativo, contrario a lo que la palabra de Dios puede producir en nosotros. Y según nos manifiesta también, cuando hablamos de la abundancia de malicia, se refiere a que en nuestra vida, en nuestro ser, ha quedado un residuo de las cosas que vivíamos en nuestra vida pasada, cuando andábamos sin Cristo. Y debo decir que cuando este tipo de pecado están en nuestros corazones, dañan todo el proceso de ese trasplante efectivo. Y se afecta no solo nuestra vida, sino que también es afectada la vida de otras personas. Hermanos, la Biblia es el instrumento que Dios ha empleado para que se dé nuestro nuevo nacimiento. La palabra de Dios dice que es por el oír. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios que se da ese nuevo nacimiento. Pero también tenemos que saber que el Señor ha usado su palabra o la emplea para salvar nuestra alma, no solo de pecado, sino también del poder del pecado sobre nuestras vidas. El Señor Jesús ha empleado su palabra también para salvarnos de la condenación eterna, pero también del daño que el pecado le provoca, no solo a nuestra alma, sino también a nuestro cuerpo físico. Así que podemos decir que Dios, a través de la palabra, al realizar este trasplante o tratar de implantar la palabra en nuestra vida, Él quiere producir ese cambio en nosotros. Pero necesita de que usted y yo estemos dispuestos para recibir la palabra. Ahora, ¿es posible leer la Biblia sin dejar que nos hable? Lamentablemente puedo decir que sí. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia y nos entra por un oído y nos sale por otro? Porque estamos leyendo la Biblia como leer las historietas del periódico. O estamos leyendo la Biblia como una novela cualquiera. O estamos leyendo la Biblia pero sin tener conciencia de lo que Dios quiere hacer en su palabra en nosotros. O la leemos pero simplemente no queremos ¿qué? Obedecer lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Así que sí es posible, lamentablemente, es posible leer la Biblia sin dejar que nos hable. Podemos estudiarla de una manera superficial, sin ser afectados realmente por su mensaje. Y cuando lamentablemente no hemos desechado la inmundicia y hay abundancia de malicia en nuestro corazón, eso termina convirtiéndose en soberbia, en un orgullo tal que trae dureza en nuestro corazón y por nuestro pecado nos cerramos en vez de ser receptivos a lo que la palabra de Dios quiere hacernos ver en nosotros. Y en vez de estar listos para esa palabra así implantada, como decía aquí Santiago, más bien rechazamos la palabra y no puede ser llevada a nuestro corazón para producir el fruto necesario. Ahora, en el mismo versículo 21 está la respuesta de qué tenemos que hacer. Y dice que después de haber desechado toda inmundicia y abundancia de malicia, tenemos que recibir con mansedumbre, dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Hermanos, solo aquellos con un espíritu noble, solo aquellos que nos presentemos delante del Señor con un corazón humilde, vamos a recibir los beneficios que tiene la palabra de Dios. Porque mientras en nuestro corazón haya arrogancia y pecado, o en nuestro corazón haya cosas que no hemos querido desechar, esa palabra siempre va a ser estorbada. Ahora, recibir la palabra con mansedumbre significa presentarnos delante de este médico divino con un corazón dispuesto, preparado, vaciado de todo lo que estorba, para que el médico venga y implante la palabra en ese corazón que está deseoso. Amén. Ese corazón que está dispuesto. Y entonces Él puede hacer la obra de llevarnos al conocimiento de la verdad. Pero eso depende de lo que hay en su corazón, depende de lo que haya en mi corazón, hermano. Y así como vamos a ver en esta semana en la palabra del sembrador, que el Señor Jesús como sembrador ha venido a regar la palabra en los diversos corazones, y hay diferentes tipos de corazón, así podemos analizar esto usted y yo hoy. Según el estado de nuestro corazón, así va a ser cómo vamos a valorar o despreciar o desechar o rechazar evidentemente la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que nuestra actitud determina si el trasplante vital va a ser exitoso o va a terminar rechazado. Pregúntele a quien tiene a su lado: ¿estás dejando que la palabra te transforme? ¿Realmente estamos dejando que la palabra nos transforme? Vamos a ver eso en los siguientes puntos. Y el siguiente punto nos lleva a hablar de un corazón infértil. Un corazón infértil. Ya hicimos la primera comparación, ahora quiero que haga otra comparación. Vamos a ver la palabra de Dios ahora como un espejo que nos muestra exactamente cómo estamos por dentro. Un espejo que revela si hay manchas o hay desorden o hay cosas que necesitan ser limpiadas y transformadas. ¿Cuántos se vieron en el espejo en esta mañana? A ver, usted se levantó, se bañó y se miró al espejo. Hay algunos dicen que no, ¿verdad? Y si no se vio al espejo, pues no me pregunte cómo se ve, ¿verdad? Si usted en esta mañana no se vio al espejo, pues no se sorprenda si ahorita no lo estamos viendo muy bien, ¿verdad? Pero normalmente todos nos levantamos, nos bañamos, nos alistamos, y ¿qué es lo único que uno hace antes de salir de casa? Uno se ve al espejo. ¿Por qué? Porque no quiero salir de la casa pareciendo loco, ¿verdad? O algo que no ha estado en el lugar que corresponde. Nos vemos al espejo, ¿no? Y vamos a ver hoy, a través de este versículo de la palabra, ¿qué nos revela el espejo de la palabra de Dios? ¿Cómo nos estamos viendo? Vamos a leer versículos del 22 al 24. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Alguno se acuerda la ropa que se puso hoy? ¿Se acuerda cómo se peinó? Si colita o pelo largo, o carrera a un lado, carrera al centro, no sé. Si nos vimos en el espejo, deberíamos, ¿qué? Acordarnos cómo nos vestimos. No que usted se vuelva, mira, me puse esta. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. Aquel que no es hacedor de la palabra, sino que solo oye, pero no hace nada, es semejante a quien se mira al espejo y luego se va, e inmediatamente, ¿qué pasa? Se olvidó de cómo era, de quién era. Uno dice, eso no es algo posible.
O sea, yo me veo en un espejo y me reconozco y recuerdo quién soy. Me imagino que usted hace el ejercicio ahorita de pensar que se está viendo un espejo y usted recuerda su rostro. Sería muy extraño que usted me diga, pastor, ¿quién soy? No me acuerdo. Sería extraño, ¿no? Sería ridículo. Porque tenemos una noción, ¿no? De nuestro rostro. Pero aquí la palabra de Dios nos lleva a hacer este ejercicio, el oidor. No el hacedor, el oidor. Solo se ve, no grabas en la memoria cómo era su parecer, va y luego se olvida de cómo era. Ahora, estamos hablando de un corazón infértil. Cuando hablamos de un corazón infértil, estamos hablando de alguien que se mira en este espejo de la palabra de Dios. Y la persona ve lo que necesita cambiar. Pero extrañamente, esta persona, en vez de ver que estaba mal, su presencia no estaba bien o su imagen no era la correcta, la persona simplemente ignora que tenía que hacer cambios y sigue para adelante. En otras palabras, es como que usted esta mañana se bañó, se alistó, se vio al espejo, vio que estaba despeinado y dijo, así me voy. Y simplemente no se arregló. Bueno, quizás a usted no le importó, pero usted va a hacer el ridículo todo el día porque la gente lo va a mirar y va a decir, ay, mira, qué ridícula esta persona. No vio que necesitaba cambiar. En otras palabras, cuando usted y yo somos confrontados por la palabra de Dios, pero no hacemos cambios, nos vemos tan ridículos como una persona que se vio al espejo, vio que tenía una mancha y decidió irse con toda mancha así. Y no quiso cambiar nada de su ropa. Posiblemente le dio pereza y dice, no se nota tanto. Y se fue. Bueno, eso sucede cuando usted y yo, la palabra nos habla, ignoramos lo que la palabra de Dios dice y seguimos adelante con nuestra vida. Podríamos hacer otra comparación, es como ver una herida que necesita ser curada, pero ¿qué? Vemos que está la herida, pero no hacemos nada para curar o sanar esa herida y seguimos adelante con nuestra vida. Debo decirle, hermano, no es suficiente con recibir la palabra implantada. ¿Entiende lo que quiero decirle? No es suficiente solo con haber recibido y que la palabra haya sido implantada. Debemos obedecerla. Y cuando usted y yo obedecemos, es que el Señor, en su poder y por su Espíritu, hace tremendos cambios en nosotros. Ahora, ¿cuántas veces hemos llegado a la palabra de Dios? Teníamos un profundo deseo de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confrontó para llegar y después no hacer cambios. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? ¿Y cuántas veces vamos a seguir en ese mismo proceso de ser un corazón infértil donde recibe la palabra es implantada, pero terminamos no obedeciendo la palabra? El llamado de Dios para nosotros hoy es, si tenemos un profundo deseo de escuchar a Dios, permitir que esa disposición Él haga lo que tenga que hacer en nosotros y ser parte de la acción, dejando que la palabra de Dios produzca cambios necesarios en nuestras vidas. Ahí es donde tenemos que permitir que la palabra no solo penetre nuestro corazón, lo transforme. Ahora, ¿cuántos amamos la palabra de Dios? ¿Me puede decir usted que ama la palabra de Dios en esta mañana? Levánteme la mano si usted ama la palabra de Dios. Podemos decir, yo amo la palabra de Dios, pastor. Pero usted y yo podemos decir amar la palabra de Dios. La estudiamos todos los días. Y ahí está la diferencia. ¿Me entiende? Porque una cosa es que usted y yo levantemos la mano y digamos, pastor, yo amo la palabra de Dios. Pero otra cosa es que yo todos los días amo la palabra de Dios porque estoy ahí estudiándola, dependiendo de ella y poniendo en práctica todo lo que Dios quiere decirme.
Nuestro texto nos dice claramente que yo puedo decir que amo la palabra de Dios, pero al no practicarla me estoy engañando a mí mismo. Estoy produciendo un autoengaño. Porque digo amar algo que no estoy viviendo. Digo amar de algo que no estoy dependiendo a diario. Porque si usted y yo amáramos la palabra de Dios todos los días, vamos a ella para ver qué nuevo tiene para decirnos y dejar que el Señor siga transformándonos. Si aprendemos continuamente a hacer lo que debemos hacer, Dios nos transforma. Pero cuando usted y yo tenemos un corazón infértil, vamos a terminar deprimidos porque la palabra de Dios no resultó lo que esperábamos. Vamos a pasar a frustración y ¿sabe qué inmediatamente va a terminar? Vamos a volvernos insensibles. Y este es el proceso de deterioro espiritual que pasa toda persona. Primero escucha la palabra, el corazón está infértil, o sea, no produce fruto. Entonces caemos en depresión, caemos en frustración y lo inmediatamente que va a pasar es que nos volvemos insensibles, ¿ok? Endurecemos nuestro corazón y aunque nos hablan de la palabra, ya no queremos escuchar. Si nos ha pasado esto, el Señor manda un desafío para nosotros en esta mañana. La palabra de Dios produce fruto en un corazón dispuesto. Cuando el corazón se endurece o se deja llevar por distracciones, la palabra no puede echar raíces y no puede producir fruto, no puede haber obediencia y transformación. Así que eso depende de cómo está nuestro corazón. La pregunta que tenemos que hacernos en esta hora es: ¿cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Un corazón dispuesto para ser implantada la palabra? ¿O un corazón infértil, donde no hay crecimiento espiritual y donde no sucede nada porque hemos cerrado nuestro corazón contra Dios? Y eso nos lleva al tercer punto en esta mañana. Un corazón libre y fértil da fruto. Repítelo conmigo. Un corazón libre y fértil da fruto. Definitivamente da fruto. Si el corazón infértil era ese espejo que se miraba y olvidaba, el corazón libre y fértil es tierra que ha sido limpiada y está dispuesta para sembrar. Ahora podemos pensar en esta comparación en un campo que ha estado árido, lleno de rocas, lleno de maleza, espinos por todo lado, que era la inmundicia, el que solo quiere oír, ¿verdad? Y nada puede crecer allí. Y no importa cuánta lluvia caiga, cuánto abono se le eche, cuán buena fuera la semilla, ahí nada va a crecer porque era un corazón infértil. Pero también hagamos de cuentas que ese campo fue trabajado, que ese campo fue limpiado y fue liberado de todo lo que lo obstruía, y que ahora es una tierra limpia y libre. Vamos a ver qué nos dice el versículo 25, qué pasa en la vida de una persona que tiene un corazón libre y fértil. Dice así el verso 25: mas el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley, la de la libertad, y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este dice, será bienaventurado en lo que hace. ¿Pueden ver la diferencia, hermanos? Nuestro anterior personaje decía que oía la palabra y hacía el ejercicio igual que verse en un espejo y se olvidaba de quién era, así se olvidaba de la palabra. En este caso, este personaje es uno que mira atentamente. Mira atentamente la palabra de Dios. Y dice permanentemente o constantemente la pone en práctica.
el hecho de que ponga atención a la palabra, que medite en la palabra, está dando resultados prácticos en su vida porque se ve esos frutos, esos resultados en su diario vivir. Y ha encontrado refugio en la Biblia porque es su perfecta ley. Es la ley que le ha dado, dice libertad. Y es lo que le permite luchar con tu antigua naturaleza que le gustaba solo oír. Ahora en su nueva naturaleza no solo oye, sino que también hace. Y esa verdad lo ha liberado. Este personaje se beneficia de todo lo que la palabra de Dios da como resultado. No olvida lo que leyó, sino que más bien va cambiando sus pensamientos, va cambiando sus tradiciones y todo se convierte en una nueva vida que ha crecido a través de lo que ha conocido. Y dice que a través de practicarla diariamente, esta persona es dichosa en todo lo que hace. Hermanos, esta es la realidad que Dios quiere para usted. Esta es la realidad que Dios quiere para mí. Y es el resultado de lo que la parábola del sembrador nos habla. ¿Por qué? Porque la parábola del sembrador nos habla de 3 corazones infértiles. Y nos habla de un corazón libre y fértil que produce a 100, a 60 por 1, dice. Así que de acuerdo a lo que Santiago nos dice hoy, lo que el Señor anda buscando es que esa semilla de la palabra de Dios pueda llegar a su corazón con libertad. Amén. Amén. Y usted pueda perseverar en esa perfecta ley de la libertad. Que usted ame cada mañana que va a su cuaderno espiritual. Que usted ama cada día en que puede sacar tiempo para escudriñar la Escritura y ver qué nuevas cosas Dios tiene para su vida. Que usted se dispone ya a un plan diario en el que usted saca un tiempo donde nada puede luchar contra ese tiempo entre usted y Dios. Porque hemos aprendido que necesitamos de Él. Y en esa tierra libre, preparada, la palabra no rebota ni se ahoga, sino que penetra, dice, y echa profundas raíces. Lo que produce una tierra fértil y libre de obstáculos. Y es inevitable, va a haber fruto en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Solo depende ¿qué? Con qué actitud estamos recibiendo la palabra. Y vamos a notar la diferencia. Un corazón libre por la obediencia activa a la palabra de Dios es un corazón fértil. No solo recibe la vida, sino que desborda en acciones correctas, bendice a otros y glorifican a Dios a través de esto. Esa ley de la libertad nos capacita en Cristo para dar fruto. Y termino con lo siguiente. El Señor Jesús en la parábola del sembrador ocupa esa posición del sembrador, quien imparte la palabra. Y usted y yo somos ese tipo de terreno que recibe la semilla. Si Cristo gobierna nuestras vidas, la semilla cayó en buena tierra, amén. Amén. Y deberíamos estar produciendo mucho fruto. ¿Sabe qué significa fruto hoy? Que pasamos a ser de tierra a ser sembradores. Y esa es nuestra labor hoy. Y ahí está nuestra misión. Todo lo que hemos recibido ahora tenemos que sembrarlo en la vida de otros. Pregúntele a quien tiene a su lado: ¿está tu campo libre y produciendo? Dígaselo. Si no le puso atención, repítaselo. ¿Está tu campo libre y produciendo? Eso es lo que necesitamos responder, hermano. Si el Señor ha llegado a tu vida, su palabra debe transformarte y convertirte en un sembrador en la vida de otros. No permitas que la maldad, el pecado y el mundo ahoguen lo que Dios quiere hacer en ti. Y sé un campo dispuesto para dar mucho fruto. Y amigo y amiga, el Señor vino a este mundo para traer esta semilla de la palabra de Dios, capaz de cambiar vidas,
con el poder de transformar tu corazón. El Señor Jesús puede hacer de tu corazón infértil un corazón libre y que produzca mucho fruto. Solo debes entregarte a Él y permitir que su palabra te transforme. ¿Estás dispuesto? Ven a Jesús hoy. Vamos a estar en pie y oramos.